a mí me interesaba ser músico y ser filósofo porque era lo que hacían mis papás, ¿no? Pero pues me di cuenta muy pronto que pese a que me interesaba mucho todo ese mundo, que igual tampoco era algo que me venía fácilmente, ¿no? Me metieron al colegio alemán, que es un lugar espantoso, que no sé, es absurdo. Yo ahora que tengo hijos no puedo entender cómo mis papás me mandaron al colegio alemán y cómo no se dan cuenta de que es totalmente antipedagógico, ¿no? El sistema. Entonces, obviamente, cuando entras a un sistema así, pues yo me pasé gran parte de la infancia simplemente queriendo encajar, queriendo como no molestar a la gente, queriendo que no me regañaran, teniendo mucho miedo como frente al mundo. Yo quise irme a vivir a Estados Unidos por un año también, como que no me gustaba regresar al colegio alemán, como que era un universo un poco complicado. Después me salí para la prepa, fui a otra escuela y ya la pasé bastante chido. Las películas yo les tengo aprecio en relación a mi vida, como en relación a que filmo muchísimo y como filmo tanto, todo el tiempo estoy como en esos procesos de pensarlas, de hablar. Sé Ujú. como de las amistades son como cosas que se van moviendo, obviamente, como que no son cosas fijas. Y entonces lo que le va ocurriendo a uno en la vida está plasmado en las películas para mí. Es como eso, como el álbum, ¿no? De la vida. Quizá cuando empecé y me di cuenta que habían elementos de documental en lo que hacía, em, empecé como sobre todo a pensar más que a hacer, como qué significaba eso y cómo y por qué pensaba que había elementos de documental en mi trabajo. Y siempre estaba ligado mucho como a los, quizá dos cosas. Uno, a los sistemas de producción, que tiene que ver con que si yo no estoy alterando espacios, si hay como poca intervención, digamos, como no hay un eh, departamento de arte que llegue y cambie las cosas, por ejemplo. Y después, y eso es quizá menor, pero está vinculado también a la forma en la que filmo a las personas, que tiene que ver con un poco con mantener, eh, como no transformar a los actores en personajes, sino como que más o menos los actores tienen, no hay una claridad de quién es el personaje cuando filmamos. Entonces, como esa apertura lo que logra es que los personajes, los actores tienen que, sí se alteran un poco, pero mantienen mucho de sus propias características. Perdí mi oportunidad. Amor, no me ignores, el amor de mi vida. Algo de mí. Si quieres ser mi amante, no sé por qué te quiero. No. Si quieres ser mi amante, si quieres ser mi amante, ¿dónde está ese amor? ¿Que por qué te quiero? Sí. Déjame intentar. Mi reacción automática ante la puesta en cámara, ante la cámara en sí, es ponerla en el lugar como más obvio. Ok. Y no sé, hay una cosa como de, si están ahí, pues los voy a filmar desde aquí, donde los veo, yo qué sé, ¿no? Y si me interesa el espacio, pues un poco más para atrás para que también veamos algo del espacio. O sea, no hay como una teoría detrás. Después me interesa como una cierta consistencia. Entonces, Ok. si ya empecé una película, también los primeros días de filmación, no soy demasiado, no soy suficientemente como, no planeo las películas tanto. Entonces, cuando llego los primeros días, eh, establecen muchas cosas. eh, entonces, cuando empiezo a filmar, y no suelo empezar a filmar como por el principio de la película, digamos, por el principio de la narrativa, sino que, bueno, empezamos a filmar donde sea conveniente para la producción. Y cuando empiezo a filmar, empiezo como a encuadrar ciertas cosas de cierta manera, y eso va dictando el resto de la película. Y
igual las películas un poco se parecen, los encuadres de una película a otra, porque uno se va acostumbrando a encuadrar cosas de cierta manera y te empieza a gustar también. No solamente es como que uno es flojo, sino que también hay algo como que empieza uno a encontrar dentro de esos encuadres. Y yo suelo filmar con lentes un poco más abiertos y es una imagen mucho más cruda, un poco menos seductora, digamos. Y esa crudeza no es una cosa que yo busqué cuando empecé a hacer películas, pero es algo como con lo que llegué. Y en mi primera película ya está eso, o sea, como una cosa muy amplia, todo está en foco. Hay una cosa como eh, sí, como que puedes ver para cualquier lado, nada está muy definido. Ujú. eh, y genera algo que quizás hasta se ve hasta sucio por la cantidad de elementos que hay en un espacio y que no hay una iluminación como muy específica. Obviamente eso ha cambiado de película a película y no todo lo que he hecho es así, pero sí hay algo como de esa crudeza. Y aunado como a estos planos que se repiten mucho, de personajes sentados como en las mismas posiciones, eh, como que se genera una consistencia dentro de algo que es muy crudo. Mira cómo lloran y lloran, como lloran los lagartos. Mira cómo lloran y lloran, mira cómo están llorando. Han perdido sin querer su anillito de casado. Han perdido sin querer. Películas en general, más allá de estar estructuradas en términos de historia, están estructuradas a partir de la idea de la repetición. Por ejemplo, los mejores temas sucede la historia, la pequeña historia del padre que regresa a casa después de 15 años de estar ausente. A la mitad de la película reinicia y se repite la película con un padre nuevo y toda la estructura de la película está basada en la idea de revivir algo que, como la repetición es imposible a la vez, porque lo único que se puede es una repetición con diferencias, y en la diferencia está lo interesante. Son los mejores temas, lo mejor de la música romántica en un disco compacto en formato MP3 por tan solo 10 pesos. Son más de 100 temas de más de 40 artistas. Por solo 10 pesos vas a acordarte de mí, échame a mí la culpa, eres toda una mujer, acompáñame, no sé por qué te quiero. El proceso de edición, por ejemplo, es súper rápido. Terminando la película, yo la puedo editar el primer corte como en un día, porque como son planos largos, simplemente es como escoger el plano bueno, ver el guión y irlo pegando. Fue como que cuando lo ves y dices que pese a que está todo lo que estaba escrito y en escrito sí funcionaba, ahora como que no funciona. Todo el proceso es como ver cómo reducir eso, ¿no? Como qué es lo que hay que quitar para que funcione. Y a veces hay que quitar escenas enteras, pero muchas veces hay que quitar principios y finales de escenas, ¿no? Como que hay algo que se cuelga en el principio, que se mantiene en el final, Ujú. y es ese proceso. Y cómo decide uno es muy específico a cada momento. Lo que me suele pasar con ellos, sobre todo como en estas películas, porque acabo de filmar una cosa y en Fauna y en alguna otra, es que como está tan escrito, siempre que terminan las escenas, ellos tienen un chancito después para como que se siguen, ¿no? O sea, yo no corto cuando dice corte en el guión, sino que también como para poder tener esa posibilidad de que respire un poquito una escena o yo qué sé. Ujú. Y entonces muchas veces ellos continúan la escena y en ese proceso a veces encontramos cosas interesantes y a veces no. Y entonces también hay como las escenas se empiezan a alargar, las escenas que filmamos.
y es un proceso como de, sí, de ver dónde empiezo y dónde termino, pero creo que es muy específico a cada momento. En las películas creo que funcionan muchas veces, y es un problema y es algo que he pensado bastante, pero que muchas veces funcionan mejor las escenas en sí mismas, como el pequeño núcleo de la escena, y el conjunto de las cosas se diluye un poquito, me pasa a veces, y creo que es porque le pongo más atención como al, a los pequeños elementos y a veces abandono un poquito la idea del conjunto. Y en Fauna intentaba como generar una estructura que me permitiera como pensar en todas estas cosas y jugar con todos estos elementos. Y aún así siento como que están mejores los elementos individuales que el conjunto, pero tampoco me preocupa, ¿no? Pero sí es algo como que siento en la película, digamos. Es necesaria la rebeldía dentro del cine, de este tipo de rebeldía como que es muy pequeña, no para decir así se hacen las cosas, vamos a cambiar el mundo, sino para decir todos hacen las cosas de una sola manera, ¿por qué no cada quien encuentra otra posibilidad y eso va a enriquecer como el mundo cultural en general?